Hola amigos, en este video les mostraré cómo pintar un retrato al óleo sin dibujo previo. Por casualidad vi una foto de Sergei Drushko en internet y quise pintar su retrato, ya que tiene unos rasgos faciales muy destacados. Es una declaración fuerte. Primero, les voy a contar qué pinturas uso y qué colores necesitaremos para pintar el retrato. Siempre uso la misma paleta de colores. Entonces, ¿qué colores son necesarios para esto? De los marrones, en consecuencia, tenemos dos colores oscuros. Es sombra natural de Leningrado, marrón Marte transparente y ultramar claro. Azul, Fútbol Club. Celeste, luego inglesa, roja, naranja, Burdeos. Este es carmín rojo resistente. Luego, ¿qué es esto? Luego carmín rosa, resistente, cadmio rojo oscuro y cadmio amarillo medio. Y también blanco, blanco de titanio. Entonces, los pinceles que voy a usar, en la primera etapa necesito un pincel de cerda. El tamaño de este pincel es 12. Necesitamos establecer la base, encontrar las proporciones aproximadas y luego pasaremos a pinceles más pequeños. Hay un pincel sintético, el llamado lengua de gato, y también un pincel redondo común. El tamaño 5 basta para estos detalles, aunque en realidad no es así. Entonces primero tomamos los tonos principales y tomamos una brocha así. Usamos el blanco como base, y mezclamos el color de la piel. El color de la piel se mezcla a partir de tres colores principales. Estos son, bueno, respectivamente blanco, rojo, este es cadmio, rojo oscuro, y cadmio amarillo medio. O claro, aquí no habrá mucha diferencia. En consecuencia, aquí si tenemos un tono más amarillo, agregamos rojo y blanco, necesitamos obtener un color durazno. Entonces básicamente lo que obtenemos gradualmente ya es un color más similar al color de la piel. Entonces a este color nosotros mezclamos blanco y encontramos los tonos más claros y también necesitamos encontrar el lado de sombra. La mezcla de la pintura la hacemos con la espátula, limpiamos bien la espátula para quitar el blanco y mezclamos los tonos de sombra, es carmín rojo resistente. Marrón, lo que es Marte marrón en la paleta. Marte y sombra natural se ven casi del mismo color, pero Marte marrón tiene un tono más rojizo, es un color más bonito, mientras que la sombra natural tiene un tono verdoso y es más sucia. Así mezclamos el marrón, le agregamos rojo inglés y en principio por ahora estos tonos son suficientes. Para empezar a construir nuestro retrato. Para diluir las pinturas o para humedecer el pincel yo uso la mayoría de las veces un trío formado por solvente, aceite de linaza y barniz de mar. Todo en proporciones aproximadamente iguales. Tomemos un tono medio de tono medio entre sombra y luz y encontraremos la composición aproximada de nuestro retrato. Pocos pueden presumir eso. Hay que cambiar el negro contundentemente. En esta etapa es muy importante determinar aproximadamente la proporción aproximada de altura a ancho. Para entender esto con mayor precisión ya podemos cubrir la parte de sombra con color para ver qué áreas obtenemos en cuanto a tamaño. Como saben, aproximadamente en el centro de nuestra cabeza se encuentra justo el eje de los ojos. En consecuencia, desde el inicio del crecimiento del cabello hasta la barbilla, se puede dividir en tres partes para identificar cada sección. Comienza y termina la nariz. Y las cejas, y así sucesivamente. En principio se puede marcar un poco más la cara.
Entonces aquí, cuando ya hemos conseguido hemos encontrado una cierta forma, agregamos más. ¿Por qué se inicia frecuentemente con las sombras? Porque es mucho más fácil adivinar el tono de las partes en sombra. Al dibujar desde una foto o al natural en una hoja en blanco, no existe el color blanco para comparar. Y sobre un fondo blanco podemos equivocarnos con la base tonal, es decir, podemos aclararlo más de lo necesario. Por lo tanto, es mejor empezar con las sombras, porque el color oscuro se percibe mejor y con más precisión a simple vista. A las partes de sombra se les puede agregar un poco de azul para darles un tono ligeramente frío. La parte de sombra, en principio, está más o menos lograda. Pasamos al piso, a ese semitono. Mezclamos el color durazno con el pincel sucio. Para hacerlo más brillante se puede añadir naranja, amarillo o rojo. Es una transición desde la sombra. La sombra debajo del labio, debajo del inferior. Aclarando gradualmente el color, usando solo color durazno en la brocha. O incluso aún más claro, algún blanco, bueno, no blanco, sino la mezcla de nuestro tono de piel. Quien no entendió, lo entenderá. Vamos a llenar completamente de espuma con la cara. En la primera etapa no hay que pensar en el parecido, hay que pensar en la proporción en el rostro, dónde está cada cosa y cuánto espacio ocupa. Por ejemplo, qué parte ocupa la frente en relación con el rostro o con toda la cabeza, la nariz. ¿Qué tan grande es o al contrario, si es pequeño? No necesitas lograr que la persona se parezca de inmediato. Lo principal es transmitir y encontrar las proporciones, ya que nosotros no vemos esas proporciones al principio. Como aún no tenemos el dibujo, las construimos poco a poco, partiendo de lo simple a lo complejo. Primero identificamos el contorno. Después encontramos la parte en sombra de la cabeza, es decir, trabajamos con grandes masas, con áreas grandes. Luego, poco a poco, pasamos a los semitonos y encontramos esos detalles que ya se vuelven más evidentes. Como ya hay algo listo cerca, miren como nuestra piel, al fin y al cabo la piel fluye, lo encontramos. Agrego al color nuestro tono medio, un poco de rojo, para agregar en algunos lugares tonos rojizos, Lógico, ¿verdad? para que no sea monótono. Bueno, así que tenemos lugares donde se asoma un poco de rojo, un poco de burdeos. En esos lugares y aquí agregamos nuestros tonos de rojo. No olvidemos que tenemos mejillas. Y sobre la mejilla hay unas áreas de luz, siempre serán más claras. Como ya tenemos más o menos definidos los semitonos, poco a poco pasamos a la luz. Puedes limpiar más la brocha, yo limpié la pintura al máximo con un trapo y ya tomo nuestros colores, los que mezclamos para la piel. Pero como la brocha todavía está sucia, primero pintamos no las zonas más claras, sino las que están junto a las más claras en cuanto al tono. De esta manera nosotros limpiamos el pincel y al mismo tiempo aplicamos los semitonos
La oreja se puede mostrar de inmediato, ahí brilla, ahí está de ese color naranja, quizá incluso un poco burdeos. La parte superior de la nariz es casi la zona más clara del rostro. Solo puede perder en luminosidad frente a la frente, ya que la frente está aún más directamente orientada hacia la luz, aún más orientada. Entonces agregamos las zonas más claras, ya que ya tenemos el pincel listo. Agrego un poquito de rojo. Mezclamos para que no se note. El rostro de un solo color. ¿Dónde se puede añadir naranja o un poco de amarillo? ¿Ves algunos matices? Se pueden intensificar, ya que la foto, de todos modos, elimina muchos matices y vemos un rostro más uniforme, de un solo color. Si miras el rostro en persona, puedes notar muchos más matices que en la foto, así que vamos avanzando poco a poco. Al cierre de todo el rostro con color, y ya cuando lo cubramos con color vamos a moverlo. Ahí donde se necesiten partes del rostro para detallar. Nos acercamos a los labios. Aquí se puede tomar una brocha más pequeña. Yo voy a tomar una brocha redonda y le agrego. Y además mezclo nuestro color durazno con carmín, con rosa y un poco de marrón para que no sea un color demasiado puro. Mientras tanto, agrego los labios como una mancha más fuerte. Sin intentar dibujar con detalle. Por ahora solo encuentro la mancha. Así, según las proporciones, ahora se ve que se parece y que no. Primero, los labios, ya que lo más probable es que estén en su lugar, porque aquí, por el tamaño hasta la nariz y hasta la barbilla, todo es muy parecido. Entonces ya se pueden detallar, pero tampoco hay que apresurarse a detallar tanto. Cuando construyamos otras partes de la cara, probablemente tengamos que mover algo, ya que aún no estamos seguros de la precisión. Luego podemos poner sombra bajo el labio. No es tan definida ni tan oscura, por eso quité el exceso de pintura del pincel. Con ella también elimino el exceso de pintura del lienzo. Luego, sin apresurarme a detallar los labios, paso a otras partes del rostro para llevar las otras partes del rostro al mismo nivel de detalle. Quiero reiterar, si ya conociéramos una parte detalladamente. Como dijimos, está en mi casa. Como no sabemos sobre las otras partes del rostro, no podemos detallar aún. Voy avanzando poco a poco con el retrato. Ubicamos la nariz con cierta precisión. En esta etapa hay que trabajar rápido. No te enfoques en los detalles para que te queden energías para... Lo haremos después cuando tengamos todas las medidas exactas. Ahora pasamos a los ojos, dejo la parte inferior de la cara. Solo se puede poner reflejo aquí. Ponerlo en el pómulo. Las cuencas de los ojos se destacan bastante claramente, así que gracias a eso se puede encontrar su volumen. Es más fácil que cuando nosotros tenemos
Si no hay suficientes sombras en el rostro, entonces obviamente es difícil transmitir con precisión el volumen, y por eso la semejanza de la persona se ve afectada. Retratamos, aquí hay rasgos faciales bastante definidos, bastante grandes y muy... No es difícil de transmitir. Características distintivas. Cerraremos el lienzo aquí hasta el final, para que ya podamos tranquilamente, si es necesario mover la forma a algún lado. Bien, lo haremos. También la oreja, ya que justo tengo ese color en el pincel. La oreja clara la tenemos aquí. Un poco incluso más arriba que las cejas. Esto significa que la cabeza está un poco inclinada. En una posición normal sin inclinación, las orejas están dentro del rango de las cejas hasta la base de la nariz. Así se pueden mostrar un poco las cejas. También mostrar. Ahora detallamos los ojos. Puedes ubicar aproximadamente la posición del iris y las pupilas. Como los ojos son azules, voy a usar pintura Azul Fútbol Club. Azul Fútbol Club es una pintura muy intensa que devora todos los demás colores. Por eso se necesita poco. Al mezclarla con blanco obtenemos un color intermedio así. Y por ahora solo marcamos. Sin posición. Suponemos la ubicación de las pupilas. Después ya agregamos las sombras encima, mezclándolas con Azul Fútbol Club y con nuestra sombra Beninradsky natural y un poco de color burdeos, para que el esmalte no sea completamente frío, y encima agrego sombra en el iris. De inmediato. Y aquí ya se puede entender si está en su lugar ahora. Pupilas. Ya se puede agregar blanco alrededor. En el blanco, si tomas una brocha limpia, puedes agregar un poco de azul y un poco de rojo, solo un poquito, y para que no sea solo blanco, sino que tenga un matiz. En unas zonas predominará el azul y en otras el rosa. Agregamos blanco y los ojos se notan de inmediato. Aplico blanco abajo y arriba. Ahora lo voy a mezclar con la sombra que hay ahí, ya que arriba de nosotros. Los ojos están en la sombra, así que ahí no habrá un blanco puro, será un poco más claro. Bien, ahora limpio bien la brocha y mezclo justo esta parte de arriba, blanquito. Bien, ahora necesitamos encontrar la ubicación del párpado inferior. Para esto necesitaremos nuestro color rosita claro. Y si incluso hay un tono un poco azul ahí, estará perfecto, porque existe ese tono. Lilo, ese tono. Como siempre, a menudo el párpado superior e inferior encontramos el grosor.
Bien, ahora nuestro blanco, el que estaba en el párpado inferior y se puede diluir un poco, hacerlo no tan brillante. Suavizar un poco el color solo con una brocha seca, un poco. Mezclo con las áreas vecinas. Ahora podemos encontrar el párpado superior. Pero para eso primero necesitamos agregar oscuridad. Tanto como sea necesario, por ahora no es suficiente. Todavía está oscuro ahí. Aquí en este lugar. Está oscuro aquí también. También aquí, también con nosotros. En consecuencia, ahí donde se une el párpado superior con la cuenca del ojo. Así ahora se trabaja con mayor precisión. Con las pupilas, con el iris. Así es, ya tenemos el iris, el color oscuro y el base medio. Ahora falta ubicar las zonas claras. Podemos resaltar las partes del iris que se ven usando azul, celeste, azul cielo y mezclando con blanco. Y así encontrar la parte clara. Ahora me salió un color muy brillante. Se puede bajar un poco ese brillo agregando el mismo color café. Aquí se puede agregar. Donde está la nariz tenemos un poco de luz. Bien, ahora agregamos la pupila con un negro aún más intenso. Y se puede agregar un brillo para que ya nuestro ojo brille. Tomamos simplemente blanco y agregamos. Es muy importante que el brillo esté y en ambos ojos del mismo lado, en el mismo lugar, para que se vea parejo. Bien, siguiente. Para que mientras la pintura se seca un poco al lienzo, se puede hacer mientras tanto la ropa y el fondo, después ya con detalle continuar el trabajo en el retrato. Aunque lo único, aquí se puede agregar también algunos rasgos característicos así. Arrugas y formas ahí donde está el puente de la nariz. Esto es aquí. Pliegues y aquí.
Ahora se puede identificar la forma de los labios, para que podamos entender cómo estamos en cuanto a proporciones. Si nuestro retrato es parecido, Sergei, el labio superior tiene una forma completamente diferente. Primero lo vamos a corregir con sombra entre los labios. Lo mismo, pongo ahí la sombra en una masa sólida y después ahora mismo la voy a corregir. Quitando la pintura del pincel ya la estoy moviendo. La pintura al lienzo donde se requiere. La forma del labio superior. Ahora corregimos por arriba y en consecuencia nos quedará la forma que justamente necesitamos, es decir, la editamos por abajo con sombra. Por arriba nosotros. La cubrimos con piel. Y ya obtendremos la forma necesaria. Ahora que ya hemos añadido los únicos matices, no hay que olvidar la relación de los tonos en las diferentes partes del rostro. Se puede comparar la mejilla con el triángulo nasolabial para ver si es más oscuro o claro. Necesitamos hacer esta parte. Esta comparación es importante porque muestra el volumen. Ya agregando tonos muy claros de matices. Entonces, ahora quedó claro que el labio de este lado va un poco más. La vamos a mover ahora. Para empezar, la vamos a mover. Vamos a encontrar la forma con más precisión. Después moveremos un poco el labio. Entendido. ¿Y ahora qué tal? Bueno, ya casi logramos la semejanza. Para que el ojo descanse un poco, se puede trabajar en el fondo y la ropa. También tomo el pincel. Cerdas. Y mezclo
Suéter lila violeta, tomo azul fútbol club y rosa carmín. Puedes poner la sombra de inmediato. Puedes definir un poco el contorno. La parte de sombra agregamos por el contorno. Con más cuidado. Ahora solo falta dibujar la introducción. Para Sergei Drushko. Para que él completamente estuviera en el personaje. Eso es todo. Existe una peculiaridad. Al unir Rostov, Taganrog y Shalty, se forma un triángulo. Continuemos con la creación del retrato. Ahora estamos en la segunda sesión. En esta sesión hay que trabajar el rostro con más detalle para que se parezca aún más. Comenzaremos como siempre con las zonas oscuras. Es decir, agregaremos oscuridad donde haga falta. Además, la forma de la cabeza, si en algún lugar ya se nota que no está muy bien. Parece que se puede corregir con el fondo o con el color de la piel, si es más pequeña de lo necesario. Para agregar un color más intenso, uso carmín rojo resistente, además de marrón marte, y lo aplico sobre la pintura. Ahora ya estoy trabajando con pincel sintético. Lo sometí a eso. Con este tipo de difuminado agrego los tonos que necesito. La ventaja de este difuminado es que no necesitas hacer colores de transición, basta con frotar el color. Donde sea necesario, ya no debes hacer transición. También puedes agregar un poco de color rosa a este color y tal vez un poco de azul para que el color sea más frío. Luego esta transición se puede hacer con tiranía. Más cerca del suéter, Shcheka empieza a reflejar la luz. Este color lila violeta, entonces tomamos nuestro rosa, le ponemos un poco de azul y blanco, y con este color podemos cubrir un poco la mejilla. Pero necesitamos resaltar de alguna manera la mejilla en comparación con la camisa.
Y también oscurecemos la propia camisa en el lugar donde está. Se une con la mejilla. Mezcla nuestro color burdeos con azul. Y puedes hacer esta área más oscura en comparación con la foto para resaltar más la mejilla. Luego vamos a separar más claramente la cocina. Y vamos a añadir ahí un color más brillante. Rojo anaranjado, incluso puede ser un poco rosado. Después se puede agregar, oscurecer la sombra debajo de la nariz. También tomo nuestro carmín burdeos y después se puede usar sombra tostada. Como el rostro está un poco inclinado, en el dibujo nos queda casi recto, solo necesitamos un poco. Todo esto es porque la nariz nos quedó muy recta, necesitamos girar un poco la nariz hacia un lado. Para esto necesitamos mover un poco hacia un lado la parte superior iluminada. Ahora está en el centro. Por eso no hay inclinación en el giro de la nariz. Primero la aplico en un tono medio. Incluso puedes aplicar un poco más de sombra. Agregar. Después localizo la parte inferior sombreada de la nariz, agregando también una sombra más intensa en ella, en la punta de la nariz. Y luego tomo el más claro, la versión para la parte superior de la nariz, donde más luz nos da. Mezclo un poco de amarillo, lo agrego. Este color y muevo nuestra pintura. La zona hacia un lado. También necesito mover la sombra en las alas de la nariz para que reducir un lado y aumentar el otro. Mientras tengo el color claro en el pincel, voy a añadir un poco en los lugares que faltan. La oreja va un poco más arriba. No la vamos a subir mucho, para que se vea bien en el clon. Bien, a los lados de la nariz, apenas se nota. Puedes agregar un poco de color ahí, en la parte inferior. Así puedes resaltarlo un poco, para que su forma se entienda mejor. Ahora nuestra mejilla derecha así en ángulo, siguiendo la curva de la nariz. Está más cerrada. Por eso ahora la vamos a... La cubrimos y obtenemos justo el giro. El rostro, el giro de la cabeza. Después aquí podemos agregarle un poquito de cariño en la mejilla. Quizá un poco de naranja, solo un poco. Y esta oscuridad, este semitono, continuará más adelante. De esa manera vamos a separar la superficie que está orientada hacia la luz y la propia mejilla que está en ese semitono.
Bueno, prácticamente está en la luz, pero no es la zona más clara. Después la mejilla. En mi opinión esto es algo excesivo. Eso se puede determinar por la distancia donde está el ojo. Esta es la distancia. Necesitamos hacer la mejilla un poco más pequeña, ya que el color negro es muy intenso. El pincel es difícil de entender, no solo de lavar. Ahora, para no ensuciarla, simplemente la muevo con el dedo a donde se necesita. Bien, agreguemos para los labios un poquito de tonos pastel. Nos faltan tonos claros en la parte superior del labio inferior. Al labio inferior le llega más luz, por eso es más claro. Por supuesto, usamos un rosado pálido. La parte que está orientada hacia la luz, por supuesto más clara. Y el labio inferior de ella es un poco más grande. Un poco más. Más claro. En consecuencia hay que mostrarlo. Y luego el labio superior, más cerca de las comisuras. Y los labios terminan. Bueno, ahí hay un semitono, una sombra leve, o sea, el labio se curva un poco hacia adentro. Incluso ahí hay algo. Debido a la barba hay un tono un poco azulado, un matiz azulino. También aquí. Más adelante hay reflejos un poco aquí. Transmiten bien la redondez en las comisuras de los labios. Aquí hay sombra y en el borde un reflejo. Lo suavizamos un poco. Lo hacemos casi imperceptible. Bien, el labio inferior. Aquí hay más luz. Y esta luz pasa a la piel, también hacia la luz. Bien, desde la comisura de la boca, aquí se va oscureciendo y es más o menos desde la luz coincide con la parte superior. Quien no entendió, lo entenderá. Es decir, nosotros, la parte inferior, desde la esquina, la parte inferior desde la esquina de la boca es un poco más oscura en ese triángulo sublabial. Así la arruga de expresión estará aquí. También es muy característica. Así la parte inferior del rostro. En principio, de hecho, ya me gusta mucho. Podemos dejarla así por ahora. Para que el ojo también descanse un poco de ella y pasar, aclarar la vista. Agregaré todos los acentos brillantes, un color limpio, burdeos. Bien, ahora pasamos a los ojos. Los ojos todavía están más grandes de lo necesario. Pero considerando el tiempo que les damos, unos 15-20 minutos o tal vez menos, eso está bien. Bueno, aquí hay que resaltar mucho los párpados superiores e inferiores. Primero agregamos y comenzamos con las zonas oscuras, ya que las zonas oscuras normalmente están en el fondo, por lo tanto es más lógico poner primero la capa oscura y después la clara.
Entonces, el párpado superior de inmediato resalta mucho. Sombra sobre el párpado superior. Después sigue un color más burdeos, marrón burdeos, un poco más claro. Aquí es lo mismo. Ya aplicamos los tonos oscuros. Y de igual manera, también se puede resaltar la línea de las pestañas, pero es menos burdeos, es más un color marrón. También lo resaltaremos con un tono más marrón. En las chicas, en las mujeres, normalmente es casi una línea negro carbón, es la más llamativa en los ojos, y en los hombres, por supuesto, en este caso es especialmente notable. Aquí no resalta tanto, por eso tomo el rojo inglés y Marte marrón. En algunos lugares allí es incluso más clara que las áreas cercanas, porque las pestañas son claras. Lógico, ¿no es cierto? Donde está el ojo derecho, ahí se nota más claramente esa franja. Luego, en las esquinas de los ojos hay rojo burdeos. Es un color muy intenso. Después, por nuestro color de piel y un poco lo emparejo. Los ojos, quito el blanco de más, solo un poco, por aquí hay un poco de rosa, por allá tonos amarillentos en la piel. Rosa, muy seguido está presente en los párpados inferiores. Así que la comisura del ojo en la parte externa también se resalta. Y también ahí hay un tono burdeos marrón, también aquí. El párpado inferior en sí también se resalta mucho. También vamos a tomar nuestro tono burdeos marrón. La brocha ya está sucia y por lo tanto da un tono sucio. Y también del lado izquierdo. El globo ocular, separado del párpado inferior. Además aquí hay una sombra muy marcada arriba. De un azul púrpura. Después aplicamos el burdeos como mancha brillante, oscureciendo un poco el centro. Y difumina un poco los bordes, para que no se vea tan marcado.
Luego, justo alrededor del lagrimal, en la esquina del ojo, ahí hay un color rosa muy suave. Bastante llamativo. Aquí la luz incide muy bien sobre él, por eso es tan brillante. Solo hay que ajustar más el párpado inferior para que no se note tanto. Uniforme, casi completamente blanco. Listo, los ojos ya están terminados. Puedes pasar un poco de rosa por el párpado inferior. Para que no resalte tanto. No se ve natural. Bien, sigamos. Lo cubriremos de blanco. Los lugares donde realmente el globo ocular brilla, donde la luz cae sobre él, en este ojo se nota muy claramente. Aquí el párpado superior de un lado recibe la luz. Naturalmente ahí ponemos luz. Pero del otro lado el párpado superior no recibe luz, pero aún así es más visible. Bien, ahora haremos las pupilas. Les agregamos sombras más intensas en la parte superior. Yo uso azul con café. Así que las pupilas mismas están en la parte de abajo. También se destacan, pero no tan claramente como en la parte superior. En consecuencia, el nuestro también es azul con marrón. Aquí el marrón se usa para bajar el brillo del azul. Ahora ya se puede agregar azul, uno más puro, para darle un poco más de brillo. Agregarlo a los ojos. Para esto tomo ultramar. Lo mezclo puro y con blanco. Así el párpado inferior de este lado probablemente lo oscurecí un poco. Aquí se difumina, se puede hacer más suave. Y bien, ¿qué tenemos hasta ahora? La oreja hay que hacerla bien. Ahí limita con nuestro fondo oscuro, es difícil. Ahora sin ensuciar el pincel, hacer la oreja. Así que todavía nos queda trabajar en el cuello. Un poco. Donde está el cuello, aquí tenemos un tono más brillante, sombra oscura.
Así, donde están los ojos, debajo de la ceja. Hay un pequeño reflejo. Aquí lo mostramos un poco, pero se puede hacer más definido. Igual aquí. Por cierto, la ceja en sí no es tan llamativa. El color naranja rojo, ese reflejo brillante, puede mostrarse apenas perceptible. Incluso puedes usar burdeos, naranja y rojo, o simplemente burdeos con naranja y poner un poco. Manchas brillantes. Bueno, pues creo que eso es todo. El retrato está terminado. Gracias a todos por su atención. Si tienen dudas o sugerencias, escríbanlas en los comentarios. Adiós, adiós, continuará. Subtítulos hechos por Dinatorso. Subtítulos Dinatorso. Subtítulos hechos por Dinatorso. Subtítulos Dinatorso. Subtítulos Dinatorso. Subtítulos. Si este video cae en las manos correctas, se volverá popular.